Aquí María les está hablando del Nuevo Testamento de Jesucristo. Cuando Jesucristo murió, todos los decretos, los mandatos del Viejo Testamento fueron clavados en la cruz. Cuando una persona muere, empieza a valer su testamento y deja de valer el Viejo Testamento. Entonces, empezó a valer su testamento de Jesucristo. Las personas eran juzgadas por Dios, por el Nuevo Testamento, no por el Viejo Testamento. Colosenses capítulo 2, versículo 6 al versículo 14. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, susceptibles, según los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Ok? Eso es lo que dice la palabra de Cristo. El Nuevo Testamento. Entonces tenemos que escuchar solamente lo que Cristo dejó, para que la gente no se engañe. No escuche lo del Viejo Testamento, porque la gente se va a engañar a sí misma con letra del Viejo Testamento. Dice, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Te vienen hablando que no es la ley de Cristo, sino del Viejo Testamento. Entonces, no lo recibáis en casa, porque ya no estamos sujetos bajo esa ley, sino que estamos sujetos bajo la nueva ley, Nuevo Testamento, y son 2 mandamientos. ¿Ok? Ya no son 10 mandamientos, son solamente 2 mandamientos, y el principal mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Al amar a tu prójimo como a ti mismo, estás amando también a Dios. ¿Okay? Porque cada cuerpo es templo de Dios y Dios habita en cada cuerpo. Entonces, cuando amas a tu prójimo, estás amando a Dios, porque Dios está en cada ser humano, que cada ser humano es templo de Dios. Ok, vamos a ver acá. Romanos capítulo 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bajo el régimen viejo de la letra, que era el Viejo Testamento. Entonces dice, ¿qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera.
Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Ok? Así que si la ley de Cristo dice, no entrarán en el reino de los cielos tales pecadores, es que no van a entrar. ¿Ok? Porque te está diciendo que no lo hagas. Y si lo haces, estás pecando contra Dios. En la casa de Dios, que es tu cuerpo, le estás cometiendo adulterio, pecando en su casa. ¿Ok? No sé, haciendo avaricia, haciendo codicia, siendo chismoso, siendo maldiciente, siendo avaro, siendo borracho, siendo hechicero, siendo fornicario, siendo adúltero que no tiene una sola mujer, un solo hombre toda su vida. Entonces, eso. A ver, ahora vamos a leer Hebreos. Capítulo 7. En el capítulo 7 dice que la ley del mandato de, ¿cómo se dice? El mandato de dar el diezmo era una ley. Vamos a leerlo. Aquí vamos a buscarlo poco a poquito. Cuando se cambió el sacerdocio, que Jesucristo empezó a ser sacerdote para siempre, entonces se cambió la ley. Eso dice el versículo 12, porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, versículo 22. Hebreos. Entonces, de este modo, Jesús es quien garantiza una alianza mejor que la primera. Así que el mandato anterior quedó cancelado porque era débil y inútil. Hebreos capítulo 7, versículo 18 y el versículo 22 y el versículo 12. Entonces, dice Hebreos capítulo 9, versículo, dice, versículo 15 de Hebreos, capítulo 9. Por eso Jesucristo es mediador de una nueva alianza, un nuevo testamento, por
¿ok? Nuevo Testamento. Pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza. Hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que Él les ha prometido. Para que un testamento entre en vigor tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo hizo. Pues un testamento no tiene valor mientras vive el que lo hizo, sino solo cuando ya ha muerto. Por eso la primera alianza también se estableció con derramamiento de sangre. Jesucristo tuvo que derramar sangre, tuvo que morir para que empezara a valer su testamento. ¿Ok? Y todo lo del Viejo Testamento, todos esos mandatos, todos esos decretos del Viejo Testamento fueron clavados en la cruz de Cristo. Y empezando una nueva alianza con Cristo, un nuevo testamento. Así es. Por eso es lo que dice aquí. Cuando Dios habla de una nueva alianza es porque ha declarado vieja la primera, y a lo que está viejo y anticuado poco le falta para desaparecer desde el tiempo en que Jesucristo vino. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Entonces Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por lo que Él dejó, por Él. El Nuevo Testamento. ¿Ok? Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Y dice el versículo 15: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos de Cristo? Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos de Cristo? Dice Mateo capítulo 22, versículo 36 al versículo 39. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que dice. Así que dice acá, dice: pero esos que los andan perturbando a ustedes, ojalá se castraran a sí mismos de una vez. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien, sírvanse de unos a los otros por amor, porque toda la ley se resume en este solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué te está diciendo? Pero esos que los andan perturbando a ustedes, ojalá se castraran a sí mismos de una vez. Eso es lo que dice. Así que el hombre que anda molestando a las mujeres, sabiendo que no puede pecar en la casa de Dios, que es su cuerpo, que es templo de Dios su cuerpo, porque le comete adulterio a Dios, le es infiel a Jesucristo, entonces dice que se castrará a sí mismo de una vez. Porque dice: dice acá en Marcos capítulo 9, estaba yo leyendo Gálatas capítulo 5, versículo desde el 12 al versículo 14. Entonces aquí en Marcos capítulo 9, versículo
42 al versículo 48, dice: a cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, no precisamente pequeñitos, sino gente humilde, gente ignorante, gente que no sabe y que lo haces pecar, ¿ok? A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le echaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Si tu mano te hace caer en pecado, córtatela. Es mejor que entres manco en la vida y no que con las dos manos vayas a parar al infierno donde el fuego no se puede apagar. Y si tu pie te hace caer en pecado, córtatelo. Es mejor que entres cojo en la vida y no que con los dos pies seas arrojado al infierno. Si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo. Es mejor que entres con un solo ojo en el reino de Dios y no que con los dos ojos seas arrojado al infierno, donde los gusanos no mueren y el fuego no se apaga. Entonces, te viene diciendo Mateo, capítulo 5, versículo 28. Dice: pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer, está mirando con deseo. La mujer está usando la casa de Dios, la cual es el cuerpo del hombre, para mirar con deseo a la mujer. ¿Dónde dice que es casa de templo de Dios el cuerpo? Primera de Corintios capítulo 3 versículo 17, 16 al 17 y Primera de Corintios capítulo 6 versículo 18 al 19, Segunda de Corintios capítulo 6 versículo desde el 14 hasta el versículo 18. Ok, entonces cuando miran con deseo a la mujer, okay, ya le están cometiendo adulterio a Dios pecando en su casa, porque no pueden usar el cuerpo para el pecado. Cuando lo están usando, ya están cometiendo adulterio. ¿Okay? Está prohibido usar el cuerpo para el pecado. Te dice Dios, no puedes poner pecado en el cuerpo mirando con deseo a la mujer. Tú pones pecado en el cuerpo para mirar con deseo a la mujer, tú ya me estás cometiendo adulterio. ¿Por qué? Porque Él está dentro de cada cuerpo. El Espíritu de Dios habita dentro de cada cuerpo. ¿Ok? Entonces dice: pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtala y échala lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo vaya a parar al infierno. ¿Ok? Entonces, también se dijo: cualquiera que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Se dijo en la vieja ley, el Viejo Testamento, que fue clavado todos sus mandatos en la cruz de Cristo. Entonces, ya no. Entonces dice: pero yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, la pone en peligro de cometer adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. ¿Cómo tú haces una unión ilegal? En la casa de Dios, la cual es tu cuerpo. Entonces, cuando el hombre hace una unión ilegal en la casa de Dios, la cual es el cuerpo, que la va a usar para el pecado, ¿ok? Porque Dios le permite traer una mujer al hombre al cuerpo, pero no le permite traer una divorciada de otro hombre, ¿ok? Que está con vida.
Entonces, cuando él trae una divorciada de otro hombre que pertenece a ese hombre que hizo una unión conyugal, una sola carne, una sola persona, al cuerpo de Cristo, a la iglesia que es el cuerpo de Cristo, viene y trae la divorciada a la casa de Dios, la cual es su cuerpo. Ya está cometiendo adulterio porque pertenece esa divorciada a ese hombre mientras ese hombre viva. Entonces, cuando la trae a su cuerpo, a la casa de Dios, la cual es su cuerpo del hombre, que la trajo la divorciada, ya está cometiendo adulterio a Dios en su casa, la cual es el cuerpo del hombre. Entonces, eso es lo que pasa, que por eso van a ir al fuego del infierno. Si no se la quita esa mujer del pene, si no se castra por andar haciendo pecar a esa mujer, por andar pecando en la casa de Dios, la cual es el cuerpo del hombre, va a ir con todo su cuerpo al fuego del infierno. Adúlteros y fornicarios, dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10, no entrarán en el reino de los cielos. Los fornicarios van a su segunda muerte al lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis capítulo 20